Ya, a ver. Ya, les estaba mencionando acerca de cómo aquellas sustancias son capaces de poder ingresar al interior. Si son soluciones lipídicas, van a ingresar por los fosfolípidos. Si son soluciones hidrosolubles, van a ingresar por las proteínas. Entonces, así es como se puede ingresar al interior fundamentalmente de una neurona. Ahora, vamos a poner un esquema donde veamos el extracelular y el intracelular. Afuera van a predominar cargas positivas y en el interior van a predominar cargas negativas. Ahora, ¿qué va a suceder? Se supone que hay, como ya les había mencionado, estos canales, algunos que permiten el ingreso de ciertas sustancias. Por ejemplo, si quiere ingresar el sodio o querrá salir el potasio. Entonces, acá predomina el ion sodio y acá predomina el ion potasio. Afuera se considera positivo y en el interior se considera negativo. ¿Qué va a pasar como consecuencia de todo esto? Va a pasar que el sodio que estaba afuera va a querer ingresar. ¿Y qué va a suceder? Nosotros, de acuerdo, hemos hecho un estudio en un animalito llamado calamar. Y ustedes saben que el calamar es capaz de poder tener movimiento. Y cuando de alguna otra manera se encuentra amenazado, bota su tinta. ¿Para qué? Para confundir a su depredador y el poder escapar. ¿Qué se ha hecho con este calamar? ¿De acuerdo? Ahorita, esperen un ratito. A ver, ustedes todos conocen este multitester, ¿cierto? En un multitester lo que se hace fundamentalmente es... Todavía nada. ¿Le han escrito? No. Ya. ¿Qué hace un multitester? Agarramos una pila y empezamos a conectarlo, ¿de acuerdo? Para que nos dé un determinado voltaje. Ese voltaje es porque existe una carga determinada, una carga, en este caso sodio afuera, dentro potasio. ¿Y eso qué va a indicar? Que hay una diferencia de cargas. Cuando hay una diferencia de cargas, eso va a permitir que cuando ingrese algo, va a cambiar la polaridad. ¿Qué indica eso? Que las células en condiciones normales parten de un potencial que es menos 70 ¿Llegan a ver? Sí, ¿no? Ya, menos 70 milivoltios. Aquí está el 0 mili.
voltios y acá está el más 40 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder? Si el ion sodio empieza a ingresar al interior, van a entrar cargas positivas, se va a producir que esto ya no va a ser negativo, va a ser menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, hasta que llegue al cero. Entonces, cuando se encuentra en este menos 70, se llama potencial de reposo. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, si no. Ya. Se llama potencial de reposo. Aquí parte de menos 70. Acuérdense del calamar. Cuando el sodio ingresa, esto se vuelve, va subiendo. Empieza a subir, a subir, a subir. Empieza a subir. Tiene que llegar a este que se llama potencial umbral. Solamente así se va a producir el estímulo. Es decir, si alguien nos está por ejemplo, supongamos, acuérdense cuando estaban sentados en el aula y por ahí el profesor se daba la palabra, empezaron a dar su examen. El que no había estudiado estaba quincando con el lapicero para que le pase la clave. Oye, ¿la 1 cuál es? ¿La 3 cuál es? Obviamente. Va a llegar el momento que el estímulo, oye, ya no me pases, ¿sabes? Porque me está doliendo. Y entonces, ¿qué hacías tú como bueno? De cierta manera, le pasaba la clave. Eso es lo que sucede cuando empezamos a producir ese estímulo. De menos 70, y viaja hacia arriba. Y cuando llega arriba, ha llegado a su más alta expresión. Acá se llama potencial de acción. Y así como dice la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final, lo mismo sucede acá. ¿Qué va a pasar? La célula, cuando ya ha sido estimulada, por ejemplo, supongamos que ustedes hacen masajes. Supongamos que agarran un TENS a un determinado grupo muscular, le ponen sus electrodos y empiezan a aumentar la carga. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? El músculo empieza a contraerse. Es lo mismo que estuvieran colocando, ¿de acuerdo?, esos electrodos. Es lo mismo que está sucediendo en esa neurona. Va a pasar de aquí, del potencial de reposo, al potencial umbral y va a llegar a su máxima expresión que se llama potencial de acción. ¿Qué está pasando? El sodio está ingresando, aumentando las cargas positivas dentro lo que era negativo. Y acá va a empezar a salir el potasio, haciendo que lo que era positivo se vuelva más negativo. ¿De acuerdo? Entonces, este intercambio de cargas es lo que permite que nosotros podamos escuchar, interpretar, tocar, sentir. O sea, tiene que haber ese intercambio para que obviamente yo pueda percibir. Por eso que cuando alguien presiona, recuerden ustedes, van a ser los expertos en agentes físicos, presiona un determinado estímulo y déjalo un ratito reposo. ¿Eso para qué? Para que se recupere la fibra muscular, para que se recupere el sistema nervioso. Es decir, nosotros podemos estimular, pero en ese estímulo, en ese ida y regreso, se tiene que haber un periodo,
un periodo refractario que se llama periodo de descanso. ¿Para qué? Para que la neurona o el músculo deje, como se dice, su mensaje y se recupere. Nosotros no podemos hacer una contracción intensa, indefinida. Algún momento tenemos que relajar. Eso es lo mismo que sucede en las células. El sodio ingresa y el potasio sale. ¿Cómo se llama ese proceso cuando sube? De acuerdo, se llama despolarización. Las cargas positivas que estaban en mayor cantidad, ahora están adentro. Las cargas negativas que estaban en mayor cantidad adentro, ahora salen afuera. O sea, si antes había una polaridad de menos 70, ahora va a llegar a más 40. Es como si la temperatura, es como si prendiéramos la cocina. Si no le damos temperatura, no hacemos que las moléculas choquen una con otras, entonces no vamos a producir un cambio. Si al compañero, ¿de acuerdo?, lo hincamos, lo estimulamos para que nos pase la respuesta, él tarde o temprano se va, como se dice, va a tratar de responder ante ese estímulo. Si alguien nos toca, si alguien nos acaricia, si alguien nos besa, definitivamente eso provoca una respuesta. Esa respuesta es la que se espera fundamentalmente cuando llega acá a su más alta expresión. Eso se llama despolarización. Ahora, cuando esto tiene que regresar, como dije, todo tiene su final, nada dura para siempre, entonces esto es lo que sucede. La fibra nerviosa empieza a regresar a su estado original. ¿Y cómo se llama cuando regresa? Se llama repolarización. ¿De acuerdo? Entonces, así como sube de espuma, empezamos a hacer hervir, llega un momento y se rebalsa. Entonces llega a su punto, a su clímax, a su cenit, a su acmé. Entonces todo tiene que volver a bajar. Eso, por eso le vuelvo a repetir, del reposo pasa el umbral y llega al potencial de acción. Eso se llama despolarización. Y cuando este baja, cuando este se recupera, se llama repolarización. Ustedes, su músculo, pueden hacer, dice, 5 repeticiones. Empiezan. 3 minutos. 1, 2, 3. Pero no pueden hacerlo constantemente. Hoy día, mañana. ¿Por qué? Porque en vez de aumentar el tamaño, el vigor, el volumen de ese músculo, van a hacer que al día siguiente, por cansancio, se agote, disminuya. Entonces, no provoque el efecto que ustedes están buscando. Entonces, ¿quiénes son las que reciben el estímulo? Son neuronas y la fibra muscular. Fibra muscular esquelética, fibra muscular cardíaca o fibra muscular lisa, que está protegiendo y envolviendo a los órganos huecos, llámese vasos sanguíneos, llámese estómago, intestinos, vejiga, etc. Entonces, todo ese proceso es lo que se produce. Primero, una despolarización, entra el sodio, sale el potasio. Luego, para volver, tendrá que volver el potasio afuera y el sodio afuera y el potasio tendrá que volver a ingresar. Pero no ingresa por ahí mismo, tiene sus propios canales. Y eso es lo que quería explicarles en la diapositiva. Pero de todas maneras lo voy a compartir todavía. A ver, voy a tener que escribirle nuevamente. A ver, voy a
Ya, bueno, igual, vamos a continuar. Entonces, recapitulando, impulso nervioso es aquella capacidad que tienen las células, en este caso las neuronas, para poder transmitir fundamentalmente un mensaje. Ese mensaje utilizan las neuronas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de un intercambio. Este es ion sodio y este es ion potasio. Se encuentra ahí, como se dice. A ver, recién dice. Vamos a ver si es cierto. Ya, ok. Por fin. A ver. ¿Se ve, chicos? ¿Ven la pantalla? Profesor. ¿No? ¿No ven? Profesor. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Ya, hija, gracias. Ya. Bien. Vamos a tratar de... Ya. A ver. Aquí vemos fundamentalmente la neurona. ¿Qué hace la neurona? Ahí están viendo que empieza a desarrollar su estímulo, como se dice. Llega el estímulo y lo transmite fundamentalmente por todo el soma, cuerpo celular y termina en las dendritas. Como le dije, es unidireccional. Para eso necesita esas cargas o iones llamados sodio, llamado calcio, llamado cloro, potasio y otras moléculas que definitivamente nos permiten nos permiten hacer ingresar esos mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es clave para que nosotros podamos entender cómo funcionan las células. Aquí. Ahí ven el dibujo, miren cómo va el provocando, miren. Por fuera, primero es positivo y por dentro es negativo. En la medida que van ingresando, perdón, y van ingresando el sodio y el potasio, hace que las vesículas suelten ese contenido. Ese contenido se llaman neurotransmisores. ¿Qué les decía la semana pasada? Que los neurotransmisores nos permiten alegrarnos o entristecernos, responder ante un estímulo, huir o de lo contrario, ponernos tristes, como se dice. Les había mencionado de la dopamina, de la adrenalina, y el efecto contrario era del GABA o la serotonina. Entonces, nuestra conducta obedece a eso siempre. ¿Y quiénes son las células especializadas? Como le dije, las neuronas. Y ahí en la diapositiva ven que va variando menos 70, y así va poco a poco se va dando el efecto para poder conectarse con la siguiente neurona y así poder llevar el estímulo. Ahí vemos, miren cómo va llevando el estímulo. Entra el ion calcio, empuja a las vesículas y sueltan. Y tiene que utilizar un receptor específico. No cualquier neurotransmisor actúa en esos receptores. Por eso es importante. Por eso se llamaba sinapsis química. 99% de las neuronas de la fibra muscular responden a este tipo, sinapsis química, es decir, una sustancia química, un ion, una molécula, provoca un estímulo. Entonces, de eso se trata, de tener en cuenta fundamentalmente cómo se producen los estímulos. Aquí vemos, miren, la diferencia entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Ustedes ven que aquí se juntan, se unen, es decir, un ion atraviesa la vesícula y se conecta con la siguiente. Entonces, definitivamente es muy diferente de una sinapsis química. Ahí vemos que ingresa el famoso ion calcio y estimula que las vesículas se peguen al fondo, es decir, al último extremo de la vesícula presináptica.
suelta su neurotransmisor y este actúa buscando su receptor. Como le decía el ejemplo de la semana pasada, era la llave con su cerradura. Así funciona nuestro cuerpo, no se olviden. Y fundamentalmente las células que son excitables. Aquí vemos otro ejemplo, ¿de acuerdo?, de los fenómenos bioeléctricos. Despolarización significa que las cargas positivas se convierten en negativas o los negativos se convierten en positivos. Hiperpolarización, que llega a su máxima expresión, ¿de acuerdo?, que se vuelve muy positivo o se vuelve muy negativo. Repolarización, ¿qué significa? Le dije, era regresar. Acuérdense de la canción, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Y ahí están las imágenes que nos van dando. Después el umbral es el punto, es el donde se dice la famosa ley del todo o nada. Es decir, o das todo lo que tienes o de lo contrario lo reservas. Entonces, el sistema nervioso, el sistema muscular dice, muy bien, vamos con todo. Y hasta el último, y así funciona, como se dice. Entonces, las neuronas y la fibra muscular responde fundamentalmente a este mecanismo. Ahí vemos las imágenes, cómo van pasando el impulso. Ahora, esa característica, como ven, van soltando y así va el neurotransmisor y estimula la siguiente. Pero también hay sinapsis que bloquean, ¿cierto? Por ejemplo, como le estaba diciendo, cómo se cazan a los peces ahí en la selva. Utilizan una sustancia llamada curare, mediante una cerbatana, golpea y el pececito que estaba, ¿de acuerdo?, permite que él no respire y sube arriba. Y ahí lo capturan, así capturan al paiche. Entonces, tremendo pez que puede pesar más de 100 kilos, como se dice. Ahora, vamos con la siguiente. Ajá, ahí vemos, miren cómo así van ingresando. Esto que ven de azulito es el ion sodio, va ingresando por el canal. Recuerden, todo lo que es hidrosoluble ingresa por acá y lo que está al costado permite las soluciones lipídicas, la grasa. Por eso que el cerebro es el principal órgano que permite alimentarse de sustancias lipídicas. A ver, ahí, ¿qué cosa es despolarización? Ahí ven, ustedes poco a poco, miren, las cargas positivas es el ion sodio y adentro es el ion potasio. Entonces empieza a producirse las cargas. Ahí están viendo, ¿ve? A la izquierda. El recuadro, perfectamente, ¿ve? Lo que era positivo pasó adentro y lo que era negativo pasó afuera. Y así se va transmitiendo, perdón, al axón, como se dice. Entonces, esa es la manera de cómo las neuronas o la fibra muscular permite sacar fundamentalmente los iones hacia adentro o hacia afuera. Aquí vemos, tratando qué es un potencial de acción. Dice que es una despolarización rápida, seguida de una repolarización que llega hasta el potencial de reposo. Miren la curva, ¿ya? Todo va hacia arriba y eso se llama despolarización. Ojo, otro dato. Todas las células nerviosas, las células excitables, las neuronas, las que se forman del tubo neural, tienen una forma de comportamiento, es de forma de espiga. En cambio, el músculo sube arriba y cuando regresa lo hace de forma lenta. ¿Todo por qué? Porque el corazón es músculo, ¿cierto? Se contrae rápido, sístole, y cuando se relaja, lento, diástole. Y ahora, ¿por qué la diferencia entre una fibra nerviosa con una fibra muscular? Es porque la fibra muscular tiene otros canales y ese canal se llama canales de calcio, haciendo que la contracción, la sístole sea rápida y la diástole sea lenta, como se dice. Entonces, así funciona. Entonces, las fases es primero el potencial de membrana en reposo, se dispara, llega a su punto más alto, algunos llegan a 35, otros llegan a 40 milivoltios. Y después retornan, acuérdense de la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero miren,
baja por debajo del menos 70. Eso significa que se produce una hiperpolarización para que nuevamente la célula se recupere y llegue a su potencial de reposo. Tiene que venir el siguiente estímulo para que ustedes puedan reaccionar. Si te llaman 2 veces, ok, dice ya voy, ¿cierto? Pero te llaman uno, ya te he dicho que voy a ir, ¿cierto? Entonces nos molesta, nos incomoda ese estímulo. Mamá, papá, ya te he dicho, ya te escuché, ¿de acuerdo? Así respondemos cuando somos jóvenes, ¿cierto? Pero el papá dice, oye, este hijito me ha salido sordo, no me escucha. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí vemos, miren, cómo se va produciendo el intercambio. Este es un canal para el ion potasio, ¿cierto? Cómo va saliendo desde el interior de la célula. Aquí vemos el mismo esquema que seguramente les explicaron en biología, que era nada más que la famosa estructura de la membrana citoplasmática, pero recuerden, cada canal uno permite el sodio que ingrese hacia adentro. Este permite que salga el potasio. Otro está regulado por el voltaje. ¿Qué significa? Mientras más sodio ingrese, todos los canales de calcio, señores, es momento, déjenlo pasar. Y se abren todas las compuertas. Y entonces eso es fundamentalmente lo que se espera de acuerdo cuando se activa un canal regulado por voltaje. Para el sodio, para el potasio y la famosa bomba de sodio y potasio. ¿Qué significa bomba? Es como si alguien viviera en un edificio y este edificio tiene, tiene varios pisos y necesita bombear el agua hacia arriba. Para eso, ¿qué le va a decir la casera? ¿Saben qué, señores inquilinos? Yo tengo que hacer un gasto con mi corriente para que ustedes tengan el agua a cualquier momento que ustedes la necesiten, la requieran. Entonces, esa bomba va a estar bombeando hacia el último piso el agua. Eso es lo que sucede con la bomba de sodio y potasio. Necesita, como se dice, una sustancia llamada ATP, adenosín trifosfato. ¿De acuerdo? A ver, nos vamos a apurar porque dice que nos quedan 10 minutos. Ya, bien. El potencial de membrana de reposo se dice que se debe a la permeabilidad selectiva que presenta la membrana citoplasmática, la famosa bomba de sodio y potasio, los canales para el sodio, para el potasio. Todo eso se va dando paulatinamente en el interior de las células. Y ahí vemos, de menos 70, miren cómo se va dando, a lo largo de toda la membrana. Y ahí vemos, miren cómo van cambiando. Afuera son cargas positivas, adentro son cargas negativas. Vamos con el siguiente. Ahí ven el potencial de membrana. Miren cómo sale el potasio y en ese momento, cuando está en menos 70, el sodio no puede ingresar. Tiene que cambiar. Es decir, este canal depende de ese voltaje. Y si ese voltaje no se da, definitivamente vamos a permitir que esto no se pueda dar paulatinamente. Siguiente. Ahí el ion potasio ingresa y quiere ir por otro canal, pero no accede. Fundamentalmente la membrana es muy selectiva y necesita, como se dice, el permiso. A ver, llaman, a ver, fulano, perteneces al Poloaiza, a ver, ¿cuál es tu carnet, tu código? Ya, muy bien. Ha venido, deje su DNI y así funciona. Entonces, ese es el sistema de las membranas, fundamentalmente. Ahí vemos cómo se dispara. Miren, automáticamente el potasio sale hacia afuera, las cargas negativas disminuyen adentro y ¿quiénes vienen a aumentar? El ion sodio, dando su carga positiva y lo que era negativo ahora es menos negativo y lo que era más positivo afuera se vuelve menos positivo. Así es el juego de las reglas. Entonces, ¿qué hace el sodio? Va a permitir disparar y abrir el siguiente canal. Por eso le dije, depende del voltaje fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, ahí dice la bomba de sodio y potasio transporta y energía con gasto contra gradiente. Es decir, si queremos,
meter el sodio y queremos meter el potasio, utilizamos estos canales contra corriente, contra nuestra voluntad. Ahí vemos que salen 2 iones potasio por cada 3 sodio que ingresa al interior. ¿Qué es una despolarización? Es un estímulo que permite abrir los canales de sodio y los iones sodio ingresan masivamente al citoplasma, o sea, al interior de la célula. Y eso provoca la famosa despolarización. Acuérdense de la curva. Pasa del menos 70, pasa el 0 y de ahí llega al 40. Y de ahí regresa nuevamente. Todo lo que sube se llama despolarización y todo lo que baja se llama repolarización. En las neuronas es de forma de espiga, o sea, termina y acaba. En cambio, en la fibra muscular sube, a la hora de bajar lo hace lento, como una meseta, así como dice el presidente, y de ahí baja. Así funciona la fibra muscular. Ahí vemos la repolarización. Miren, el ion sodio todavía, ya, ¿qué sucede en la repolarización? El ion sodio ya no puede ingresar al interior, o sea, se queda fundamentalmente para mantener las cargas positivas. Entonces ahí ven que se abren los canales de potasio, salen para darle, obviamente, cambiarle el potencial. Y eso por eso dice, nota, no todos los canales de potasio se cierran al mismo tiempo. Puede existir una salida mantenida de potasio, lo que provoca que el potencial se haga inclusive más negativo que las condiciones iniciales. El postpotencial, miren cómo definitivamente el ion potasio sale hacia afuera y puede provocar, como se dice, un efecto hiperpolarizante. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? A ver, cuando alguien lleva un niño, por ejemplo, al médico, ¿el médico qué le dice? Si es el médico, dice, muy bien, vamos a revisarlo, aparato respiratorio, digestivo, renal, piel, genitourinario, no tiene nada. Pero como es el médico de cabecera de la familia, dice, muy bien, vamos a hacerle un examen, pero por lo pronto le vas a colocar fundamentalmente, ¿qué cosa? Un jarabe y me lo traes, obviamente, dependiendo de lo que tenga, para calmarlo, para provocar, porque está lloroso, porque no sabemos la causa. Recuerden, un niño llora por 4 causas. Porque está mojado, porque tiene hambre, porque está enfermito o porque le falta afecto. Entonces, los papás, cuando son primerizos, no saben distinguir estas 4 causas, pero uno que ya aprendió, obviamente, con todas las trasnochadas, sabe perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, todo eso lo hemos causado los papás. ¿Y qué sucede? El médico, que es muy hábil, dice, muy bien, si quieres, llegas a la casa y, ¿tienes abuelita? ¿O tienes mamá? ¿O la vecina? Agarras y le pasas un huevito. Doctor, ¿pero usted puede decirme que le pase un huevito? Sí, porque medicina tradicional hace que la concepción mágico-religiosa de las sociedades nos lleva a plantear. Le pasan huevo, le pasan periódico, ají, tomate, miles de cosas. ¿Y qué hace un fisioterapista? ¿Qué hace? Masajes, usa cremas. ¿Y qué es lo que hace al masajear? Lo que hace es provocar fundamentalmente que regrese el potencial. ¿Por qué? Porque a veces, sin querer, ustedes, la chica le dice, oye, estoy haciendo mi queque, mi torta, ni te acerques, ¿ah? No agarres a mi hijo porque está con tu menstruación, porque va a pujar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos energía. Esa energía que producen nuestras células, por ejemplo, ustedes pasan la mano por la pantalla y sienten zzz, o de lo contrario, se sacan un polvo sintético en la noche y sienten chispitas. ¿Qué significa? Que obviamente estamos cargados y esas cargas eléctricas positivas o negativas se dan en el sistema nervioso. Por eso le he querido en las últimas poder clasificar. Ahí tenemos al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Ya saben, cerebro y médula espinal, y sistema nervioso periférico, las neuronas sensoriales y motrices. Ya habíamos hablado la semana pasada de las sensitivas y de las motoras. Con la siguiente, el sistema nervioso somático es lo que provoca el movimiento de los músculos esqueléticos. Recuerden, 12 pares craneales, ¿sí? Que ya vamos a hablar en otra clase,
¿sí? Y los 31 pares de nervios raquídeos. Transmiten impulso de los receptores, si yo estoy tocando algo caliente, o si mi nariz me dice, mi esposa está cocinando algo rico, está calentando, entonces eso me está indicando que mi sistema nervioso está capturando y está llevando a mi cerebro diciendo, oye, así preparaba mi mamá, o no, esto no me gusta. Entonces, así funciona nuestro cuerpo. Va buscando en la memoria, en el archivo, nuestros estímulos que han sido grabados. Por eso que el peruano extraña tanto el pollo a la brasa, el ceviche, el tallarín, el arroz con pollo. ¿Por qué? Porque nadie lo prepara mejor que en su casa. Y eso se va dando porque vamos grabando esos estímulos. El sistema nervioso autónomo dice, actúa autónomo porque actúa independientemente del sistema nervioso central. Por ejemplo, para que ustedes vean, el sistema nervioso autónomo se divide fundamentalmente en simpático y parasimpático. ¿Y cómo podemos diferenciarlo? Simpático es, a ver, una mnemotecnia muy fácil. Si una chica, en ese caso, ve a un chico sumamente simpático, atractivo, sus ojos se empiezan a dilatar, su respiración se empieza a agitar, hay taquicardia, ¿de acuerdo? Igual sucede con sus compañeros. Ahí yo me acuerdo de su grupo, Diego, seguramente cuando ve a una chica simpática, a morir. Obviamente su corazón empieza a latir, no quiere ir al baño, se queda extasiado, hay midriasis. Pero ¿qué pasaría si viene su ex o la tigresa del oriente? Le dice, no, todo lo contrario, es el sistema parasimpático. Entonces, así se van a acordar siempre del sistema simpático y parasimpático, chicos. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ahí está, miren, el sistema simpático se localizado o también llamado tóraco-lumbar, en cambio el sistema parasimpático llamado cráneo-sacro. Dice, prepara al organismo para enfrentar situaciones de tensión. Ahí está, situación de las pupilas, seguridad. Oye, si alguien nos amenaza, o enfrentamos o huimos y nos ponemos alerta. Fundamentalmente nos lleva a provocar taquicardia. ¿Sí? Hay contracción de los esfínteres, no queremos ir al baño en ese momento, o alguien se va a demorar si se está, como se dice, en riesgo. No. Entonces, así funciona nuestro cuerpo. El sistema nervioso parasimpático.